Resumen del libro El Señor de las Moscas de William Golding. El Señor de las Moscas de William Golding comienza con un grupo de niños británicos que se encuentran varados en una isla desierta tras un accidente aéreo. Sin adultos que los supervisen, los niños tienen que gobernarse por sí mismos. En el primer capítulo, El sonido del caracol, Ralph y Piggy, dos de los niños supervivientes, se encuentran y descubren una concha de caracol, la cual utilizan como trompeta para reunir a los demás niños supervivientes. Entre ellos se encuentra Jack y su coro de niños, que estaban en el avión por ser parte de un grupo escolar. Ralph es elegido líder de forma democrática, lo que causa tensión entre él y Jack, quien quería el liderazgo para sí mismo desde el principio. Se establecen las dinámicas de poder y los conflictos que persistirán a lo largo de la historia. El segundo capítulo, titulado Fuego en la montaña, muestra a los niños tratando de organizar una sociedad. Ralph propone hacer una señal de fuego en la montaña para que los rescatistas puedan verlos. Sin embargo, la situación se sale de control y el fuego consume una parte de la isla, lo que subraya la incapacidad de los niños para controlar las fuerzas de la naturaleza y su propia tecnología. Además, se menciona por primera vez el temor a una bestia en la isla, alimentando los miedos y las supersticiones de los niños. El tercer capítulo, titulado Los sucios, se centra en las crecientes divisiones dentro del grupo. Mientras Ralph y Simón trabajan en construir refugios, Jack se obsesiona con la caza de cerdos. La frustración de Jack por no lograr capturar un cerdo y la creciente tensión entre él y Ralph por las prioridades de supervivencia revelan las tensiones entre la civilización y la barbarie, un tema central en esta novela. En el cuarto capítulo, titulado Rostros pintados y melenas largas, se muestra el progreso de la civilización hacia la barbarie. Jack se pinta la cara como táctica de caza, lo que simboliza su creciente salvajismo y deseo de anonimato, permitiéndole liberarse de las restricciones morales de la sociedad. La caza se convierte en una obsesión para Jack y sus seguidores, lo que culmina en la captura y muerte de un cerdo. Este acto de violencia marca un punto de no retorno para el grupo. Mientras tanto, un barco pasa por la isla, pero el fuego de señales se ha extinguido porque los cazadores encargados de mantenerlo han descuidado su responsabilidad en favor de la caza. Esto causa un conflicto directo entre Ralph y Jack, pues se pierde una oportunidad crucial de rescate. El capítulo 5, titulado La bestia del agua, profundiza en el miedo colectivo a la bestia, que simboliza los miedos internos e irracionales. Ralph convoca una asamblea para discutir los asuntos de la isla, incluyendo el temor a la bestia y la necesidad de mantener el fuego de señales. Durante la asamblea, los temores a la bestia se vuelven más concretos, cuando un pequeño sugiere que la bestia emerge del mar. Simón sugiere que la bestia es en realidad una manifestación de su propia brutalidad interna, aunque sus reflexiones son ignoradas o malinterpretadas por los demás. El capítulo 6, titulado El monstruo del aire, explora aún más la idea de la bestia cuando un paracaídas con un piloto muerto aterriza en la isla, y los niños creen que es la bestia. Jack aprovecha el miedo creciente para cuestionar el liderazgo de Ralph, proponiendo cazar la bestia en lugar de mantener el fuego. Esto demuestra cómo Jack manipula el miedo para obtener poder. La expedición para buscar a la bestia termina sin resultados, pero solidifica la división entre los niños, con Jack liderando a los que prefieren la caza
y la excitación de enfrentar a la bestia, y por otro lado Ralph representando el orden, la civilización y la esperanza de rescate. El capítulo 7, titulado Sombras y árboles altos, describe una casa que se convierte en un rito casi místico. Mientras exploran la isla en busca de la bestia, Ralph experimenta el placer de la caza por primera vez, lo que refleja cómo incluso los niños más civilizados son susceptibles a sus instintos primitivos. La caza culmina en un juego peligroso en el que Robert es atacado por los demás niños, prefigurando la violencia más grave que está por venir. El capítulo termina con los niños, incluido Ralph, participando en un frenesí colectivo que les permite liberar su agresividad primitiva. El capítulo 8, titulado Una ofrenda para las nieblas, la tensión entre Ralph y Jack alcanza su punto de ebullición. Después de que Ralph critica a Jack por su obsesión con la caza y su fracaso en mantener el fuego, Jack se separa del grupo, declarando su intención de formar su propia tribu. Esta división representa una fractura definitiva en la sociedad de los niños, entre los que siguen deseando ser rescatados y los que han aceptado su vida en la isla. Jack y sus seguidores matan un cerdo y ofrecen su cabeza al Señor de las Moscas como ofrenda a la bestia, simbolizando su total capitulación al salvajismo. Simón encuentra la cabeza y experimenta una alucinación en la que el Señor de las Moscas le habla, sugiriendo que el mal reside dentro de cada ser humano. El capítulo 9, titulado Una muerte se anuncia, es uno de los puntos más oscuros de la novela. Durante una tormenta, Simón tiene una epifanía y se da cuenta de que la bestia es en realidad el paracaidista que había muerto. Intenta decirles a los demás niños la verdad, pero en medio de un frenesí ritual bajo la tormenta y la oscuridad, los niños lo confunden con la bestia y lo matan en un acto de violencia colectiva. La muerte de Simón, que actúa como una figura de sabiduría y bondad en la novela, simboliza la pérdida completa de la inocencia y el triunfo definitivo del salvajismo sobre la civilización. Capítulo 10. La caracola y las gafas. Este capítulo muestra el impacto de la muerte de Simón en Ralph y Piggy, quienes intentan justificar su participación en el asesinato como un accidente causado por la confusión y el miedo. Mientras tanto, Jack solidifica su control sobre su tribu, utilizando el miedo a la bestia para justificar su liderazgo tiránico. Un acto significativo de violencia ocurre cuando la tribu de Jack ataca a Ralph, Piggy y los pocos que quedaron con ellos, robando las gafas de Piggy, que son cruciales para hacer fuego. Este acto simboliza no solo el robo de la visión, literalmente, sino también el final de cualquier esperanza de mantener la civilización en la isla. El capítulo 11, titulado El Castillo de Roca. En este capítulo los conflictos entre los dos grupos alcanza un punto de no retorno. Tanto Ralph como Piggy deciden ir al campamento de Jack para pedir las gafas de Piggy, buscando de alguna manera resolver las cosas pacíficamente. Sin embargo, el encuentro se vuelve violento y durante una confrontación, Roger, uno de los seguidores de Jack, suelta una roca enorme que termina quitándole la vida a Piggy y por consiguiente destruye la caracola, ya que Piggy era quien la portaba. La muerte de Piggy y la destrucción de la caracola representan la extinción definitiva de la lógica y el orden en la isla. Ralph se convierte en un fugitivo, perseguido por la tribu de Jack. El último capítulo, titulado El grito de los cazadores,
Concluye en este capítulo la novela con Ralph huyendo de los cazadores que están decididos a matarlo. En un acto final de desesperación, Ralph tropieza con un oficial naval en la playa, quien, al ver lo que ha sucedido en la isla, reprende a los niños por su comportamiento salvaje. La llegada del oficial no solo significa el rescate físico de los niños, sino también los enfrenta con la realidad de sus acciones y la pérdida de su inocencia. La novela termina con Ralph llorando por la oscuridad del corazón humano y la muerte de sus amigos, mientras que el oficial mira incómodamente su barco de guerra. Un recordatorio de que la violencia y la barbarie no están confinadas a una isla, sino que son parte de la condición humana en general. Análisis del libro. El Señor de las Moscas de William Golding es una novela profundamente simbólica que explora la condición humana a través de la historia de un grupo de niños británicos varados en una isla desierta. Sin la supervisión de adultos, los niños intentan organizar una sociedad por sí mismos, pero gradualmente sucumben a sus impulsos más salvajes y primitivos, lo que resulta en la desintegración de su orden social y la emergencia de la violencia y el caos. La novela se puede analizar a través de varios ejes temáticos y simbólicos. Por ejemplo, la naturaleza inherente del mal. Una de las interpretaciones más destacadas de la obra es la noción del mal inherente a la naturaleza humana. Golding sugiere que el mal no es una influencia externa, sino una parte fundamental del ser humano. La progresiva degeneración de los niños, de seres inocentes a salvajes violentos, sirve como una poderosa ilustración de esta idea. La bestia que los niños temen es, en realidad, una manifestación de sus propios impulsos internos hacia la violencia y la destrucción. Civilización contra salvajismo. Golding explora el conflicto entre los impulsos civilizatorios y los instintos primitivos. La caracola, que representa el orden y la autoridad, y el fuego, símbolo de la esperanza y la conexión con el mundo civilizado, se contraponen a la pintura de guerra y la caza, que simbolizan el retorno a un estado primitivo y salvaje. La novela sugiere que la capa de civilización puede ser fácilmente erosionada en ausencia de estructuras y normas sociales, revelando la predisposición humana hacia la anarquía y la violencia. Pérdida de inocencia. La experiencia de los niños en la isla es una metáfora de la pérdida de inocencia. A través de su lucha por la supervivencia y el poder, los niños enfrentan la realidad de su propia capacidad para el mal, lo que resulta en una transformación profunda y a menudo traumática. La muerte de Simón, quien representa la bondad y la moralidad, y luego la muerte de Piggy, la voz de la razón y la lógica, marca ese colapso final de cualquier vestigio de inocencia y esperanza moral. El poder y el liderazgo. La dinámica de poder entre Ralph y Jack ilustra diferentes estilos de liderazgo y enfoques del poder. Mientras Ralph intenta mantener un liderazgo basado en reglas, orden y el bien común, Jack se inclina hacia un liderazgo autoritario basado en el miedo, la fuerza y la gratificación de los deseos primitivos. La lucha por el poder entre ambos personajes refleja debates más amplios sobre la naturaleza del liderazgo y los fundamentos del poder y la autoridad en la sociedad. Simbolismo. Golding emplea un rico simbolismo a lo largo de la novela. La caracola simboliza el orden civilizado y la democracia. Las gafas de Piggy, la visión clara y la racionalidad. Y el Señor de las Moscas, la encarnación del mal y la corrupción. Estos símbolos contribuyen a la exploración de los temas centrales de la novela y enriquecen su mensaje sobre la naturaleza humana.
En conclusión, podríamos decir que El Señor de las Moscas es una obra compleja que ofrece una visión pesimista pero penetrante de la psique humana, cuestionando la delgada línea entre civilización y barbarie y reflexionando sobre la oscuridad inherente al alma humana. La novela de Golding permanece como una pieza central en la literatura del siglo XX, relevante por su exploración intemporal de temas fundamentales de la condición humana. Gracias por escuchar. Bendiciones.